biricik eşim. Bu ateş parçası bu ameliyattan bir şekilde yırttı. Kurtuldu diyelim. Sen her şekilde mutlu olabilirsin. Tahsin Bey, mektup var. Herkese. Nuh'tan, Nuh yazmış. Hepinize bir mektup var. Annem, seni kalbimin en karanlık yerlerinden gün yüzüne çıkardım ben. Yeğenim için kaldığın yerden sapasağlam devam edeceğini çok iyi biliyorum. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. ¿Podrá Noah recuperar su salud luego de la cirugía? ¿Cómo reaccionará la familia de Noé ante la carta que él escribió específicamente para todos? ¿Podrá su familia hacer algo por Noah? ¿Podrá Esat arreglar las cosas entre él y Esma? ¿Podrán Esat y Arika mantener buenas relaciones con sus hermanos Nu y Melek a partir de ahora? ¿Se casará la señora Sumru con el señor Tahsin? ¿Bunyamin realmente se divorciará de Kanan como dice? ¿Alil y Hikmet se pelearán por dinero? ¿Podrá Bunyamin recuperar el dinero que Kanan perdió ante Alil? ¿Despedirán a Turkan? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Nu recupere su salud después de la cirugía, aunque sea difícil, y que Sumru y Tahsin se casen y sigan viviendo felices juntos, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Sí, mis queridos seguidores, lamentablemente solo quedan 2 episodios para la final. De repente todo empezó a ir bien y mientras algunos de los malos encontraron el camino correcto, otros empezaron a obtener lo que merecían. Mientras Noah luchaba por recuperar su salud luego de la difícil y arriesgada cirugía, también escribió una carta a su familia y seres queridos, pensando en la posibilidad de su muerte. La ansiosa espera después de la cirugía continuará por un tiempo. Aunque Noé puede experimentar un empeoramiento de los síntomas de vez en cuando, se recuperará y superará su enfermedad en poco tiempo. Sin embargo, antes de que esto suceda, Tahsin Bey distribuirá las cartas que llegan a la mansión a sus dueños y les dirá que esa carta es de Noé. Todos no podrán contener las lágrimas al leer tu carta. Porque cuando Noé entró en esta cirugía sabiendo que su riesgo de vida era alto, no podía despedirse de nadie cara a cara y expresó sus sentimientos de esta manera. Mientras leen las cartas, llorarán amargamente mientras esperan a Noé en la puerta de la unidad de cuidados intensivos. Y se preocuparán más y orarán más por Noé. Trajeron un médico especial del extranjero para Noé, y su familia, que no tiene nada más que hacer, se refugiará en Dios y orará como último recurso. Porque no podrán hacer nada más. Aunque Esat le pide disculpas muchas veces, Esma todavía no lo perdona y lo hace sufrir. Aunque creo que Esat merecía todo esto, otra parte de mí piensa que Esma está prolongando este incidente innecesariamente. Esat finalmente se arrepiente de lo que hizo y ahora está tratando de ser una verdadera buena persona. Aunque esto es tan obvio, parece que la terquedad de Esma en no hacer las paces es demasiado. En conclusión, creo que Esma se comporta así porque quiere causar problemas ya que él es el padre de su bebé y todavía están casados. En el próximo episodio, estos dos se llevarán bien y ahora tendrán un hermoso matrimonio como marido y mujer. También podría existir la posibilidad de un avance rápido del tiempo la próxima semana. Nace el bebé de Melek y Esma, Sevilay podría estar embarazada y nos pueden presentar la vida de una familia feliz. Ahora tanto Esat como Arika se avergonzarán de lo que eran antes y seguirán siendo buenas personas. De hecho, serán tan buenos que incluso podrán convertirse en la niña de los ojos de sus familias. Cian le pedirá a Esat que lo apoye dándole responsabilidades en el trabajo. Si Arika está allí, puede reconciliarse con Nazim y casarse. Tanto Cian como su madre Sumru verán con buenos ojos esta situación. Como Nazim es un amigo muy cercano de Cian y alguien a quien conocen muy bien, pensarán que será un buen candidato para Arika. Superarán el dolor de todos estos años con Melek y Noah, y experimentarán el sentimiento de verdaderos hermanos. Sumruan finalmente dijo que perdonó a Tahsin Bey y hicieron las paces. Si bien esta situación llena de alegría a Tahsin Bey, él también planea casarse justo después de la recuperación de Nu. Estos amantes se casarán lo antes posible con la aprobación de los niños y se convertirán en marido y mujer. Finalmente, la señora estará muy feliz de ver a su hija y a sus nietos tan tranquilos y felices, y estará muy feliz de observarlos desde lejos y compartir su felicidad. Los secretos que Bunyamin y Kanan habían estado haciendo fueron revelados y se desató el infierno. Bunyamin persiguió intensamente a Kanan por el tema del dinero y trató de encubrir su propio crimen.
Sin embargo, nadie es responsable de que estos dos hayan llegado a esta situación como resultado de los errores que cometieron juntos. Cuando Bunyamin se detiene y piensa con calma, no querrá divorciarse de Kana y se disculparán mutuamente y harán las paces. La parte de Hikmet en la mansión fue confiscada y él fue expulsado de la mansión. Ahora lo único que le queda es el dinero que robó defraudando a Kanan. Mientras Hikmet intentaba escapar con el dinero, fue atrapado por Alil y estos dos están esperando una oportunidad para estafarse mutuamente. Toman precauciones guardando el dinero en un lugar separado y juntos, sin poder abrirlo cuando no están juntos. Pero creo que uno de ellos planeará escaparse con el dinero nuevamente. Al mismo tiempo, Bunyamin, que está intentando salvar su dinero de Alil, irá tras Alil. Cuando atrapa a Bunyamin, Alil le apunta con el arma y le dice que lo matará si no le da su dinero. Como Alil es un hombre muy inteligente, intentará engañar a Bunyamin escribiendo todo tipo de historias. Como Bunyamin es un personaje ingenuo, será fácil para Alil engañarlo. Veamos si puede salvar su dinero de Alil y Hikmet. Aunque Bunyamin quería echar a Turkan de la mansión, no funcionó. Porque Turkan dijo que veía a Cian como su jefe, no a Bunyamin, y que solo iría a esa clase. Bunyamin le contará tímidamente a Cian lo sucedido y le pedirá que lo eche. Cian piensa que ya no sería justo que vivieran en la misma casa y tal vez Turkan encuentre trabajo en otro lugar. Turkan tendrá que escuchar lo que diga Cian. ¿Sobrevivirá Noé? ¿Qué harán Sebilay y su familia si algo le sucede a Nu? ¿Podrá Esad ganarse nuevamente el corazón de Esma? ¿Volverá Nazim a Arika? ¿El señor Tassin le dirá a la señora Sumru que quiere casarse? ¿Defraudará a Alil Hikmet y escapará? ¿Qué hará Hikmet si lo echan de la mansión y Alil lo deja sin dinero? ¿Bunyamin matará a Alil para recuperar su dinero? Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.